Hola, ¿qué tal, muchachos? Mi nombre es Erasmo Velázquez, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales en el área de Ciencias y Técnicas Jurídicas de la Universidad de los Andes en el núcleo universitario Rafael Rangel, acá en el estado de Trujillo, en Venezuela. Hoy le vamos a hablar acerca del tema 1 de la materia que imparto allí en la universidad, Derecho Civil 1, Personas y Familia. Hoy vamos a hablar acerca del concepto y la ubicación del derecho civil. Cuando nosotros hablamos del derecho civil, primero tenemos que ubicarnos un poco en qué significa la palabra derecho. Derecho procede de un vocablo que significa directum, que significa andar derecho, es decir, contrario a derecho, no andar torcido. Y también tiene unas acepciones. Dentro de esas acepciones podemos encontrar en el sentido objetivo y en el sentido subjetivo. El derecho objetivo se refiere al conjunto de normas de conducta que se dan precisamente para el hombre. Esas normas de conducta son el derecho en sí mismo. Y el derecho subjetivo, que tiene que ver con el conjunto de facultades y atribuciones que tienen las personas para ejecutar ciertos actos en el mundo y ciertos actos también en el mundo jurídico. Por otro lado, nosotros podemos encontrar la sección del derecho como ciencia. Y el derecho es una ciencia precisamente, no solamente porque tiene un método, no solamente porque tiene un corpus científico propiamente dicho, sino porque es una disciplina que va a estudiar el conjunto de normas que van a regular la conducta del hombre. Pero también la vamos a ver al derecho como un concepto o como relacionado con la justicia. Y ahí vamos a encontrar aquellas acciones que son justas y aquellas acciones que son injustas. Obviamente las acciones que son justas son acciones que nosotros llamamos de derecho, y las acciones que son injustas las vamos a llamar contrarias al derecho. Y por último, vamos a ver el derecho como tasa. Esto más que todo es un vocablo que se utiliza dentro del derecho aduanero y tiene que ver con los pagos y aranceles que el ciudadano común puede hacer ante las instituciones del Estado. Visto esto, vamos a tratar el tema acerca de las divisiones del derecho. El derecho universalmente se divide en dos grandes ramas: el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural viene a ser todas aquellas normas jurídicas que proceden de la naturaleza misma de las cosas y obviamente de la naturaleza humana. Esas normas de derecho natural van a dictar aquellos principios superiores que van a derivar de la razón del hombre y que van a inspirar la formación de las leyes que conocemos. Por otro lado, vamos a encontrar el derecho positivo, que viene a ser todo ese conjunto de normas que se incorporan dentro de un cuerpo legal dictado por un órgano del poder público y que va a complementar o va a servir de cuerpo para crear lo que nosotros conocemos como las leyes, y se van a agrupar en ciertas ramas o ciertos aspectos que el derecho va a regular. Este derecho positivo a su vez se divide en dos grandes grupos, que si bien la doctrina tiene puntos discordantes, a nivel universal se reconocen como el derecho público y el derecho privado. El derecho público va a regular las relaciones del Estado, y visto el Estado como autoridad. Esas relaciones del Estado dentro de sí mismo y esa relación que el Estado puede tener con los particulares las va a regular el derecho público. El derecho privado va a regular las relaciones que existen entre los particulares. En este sentido, el derecho público nosotros podemos ver un sinnúmero de ramas, entre las que están el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho internacional público y toda esa serie de ramas, incluso el derecho militar. Y en el derecho privado nos vamos a encontrar con dos grandes ramas: el derecho civil, o también llamado derecho común, y una rama de reciente data, que es el derecho mercantil. Aunado a eso, ya entrando en materia, nosotros pudiésemos definir y podemos ubicar el derecho civil en una rama del derecho y podemos dar un concepto acerca de derecho civil. El derecho civil lo ubicamos dentro de las normas de derecho privado y vendrían a ser todo aquel conjunto de normas e instituciones destinadas a la protección y defensa de la persona en sí misma y también de los fines que le son propios. Es decir, la persona humana, el derecho civil va a estudiar la persona humana desde el momento en que nace y todas las relaciones y todo lo que nace con el nacimiento de la persona hasta el momento que muere, y todas las relaciones que puede generar ese trayecto por la vida. Entonces ahí nosotros vamos a ver el derecho matrimonial, vamos a ver el derecho de familia,
vamos a ver el derecho de los contratos, vamos a ver el derecho de obligaciones y obviamente a la muerte vamos a ver el derecho de sucesiones, que estas vendrían a ser las ramas del derecho civil como tal. ¿Cuáles son? Para recapitular, la primera rama es la de la persona en sí misma, o derecho de personas, que viene a ser la primera rama de derecho civil y es precisamente el objetivo de esta materia. Allí nosotros vamos a ver lo que es el estudio de la capacidad jurídica, lo que es el estudio de los estados civiles, incluso vamos a ver lo que es el nacimiento, qué efectos tiene el nacimiento. Pudiésemos ver o vamos a ver un poco acerca de una rama bien especialísima del derecho, que es el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Pero más que todo, él va a estudiar todo lo que tiene que ver con la persona. Luego nosotros nos vamos a encontrar con el derecho de familia, que va a regular la relación que existe de esta persona que nace con los otros miembros que están conectados por él, ya sea por sangre o jurídicamente hablando. Y va a regular también lo que es el matrimonio como la institución básica del derecho de familia, pero también el divorcio como una institución aparte. Después vamos a ver lo que es el derecho de obligaciones, y dentro del derecho de obligaciones vamos a estudiar lo que es la teoría de los contratos, que no es más que todas esas relaciones en las que pueden llegar dos personas. En el derecho de obligaciones esas dos personas van a tener nombres bien específicos: el acreedor, que es el que recibe el servicio y el que solicita el servicio, y el deudor, que es el que da dicho servicio como tal. También vamos a encontrar lo que son los derechos reales, y dentro de los derechos reales vamos a ver lo que es el estudio de la posesión y la propiedad, porque vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con la relación que existe entre la persona en sí y los bienes o las cosas que esta persona tiene. Visto esto precisamente como una relación de dominio de la persona hacia la cosa que posee o de la que es propiedad. También a su muerte vamos a ver lo que es el derecho de sucesiones, que no es más que cuando una persona muere, ese patrimonio o ese derecho patrimonial que viene precisamente del estudio de los derechos reales, no puede quedar allí, debe ser transmitido, debe trasladarse hacia otra persona o hacia otro conjunto de personas que generalmente vamos a llamar los herederos. Visto esto, vistas las ramas del derecho, nos vamos a encontrar con el contenido del derecho civil. El derecho civil está contenido en tres grandes partes: la persona en sí misma, la familia y el patrimonio, y se divide en 5 ramas, que las universidades venezolanas lo dan en sus materias. Derecho civil 1, que es personas, y generalmente ahí se incorpora también el derecho de familia. Derecho civil 2, que son bienes, cosas, bienes y derechos reales, que tiene que ver con el estudio de la posesión y la propiedad, entre otros aspectos. El derecho de obligaciones, que es el estudio que se da sobre las distintas relaciones jurídicas que pueden existir entre dos sujetos, y esas relaciones jurídicas van a generar una contraprestación. Luego vemos como un punto aparte, lo que es el derecho de los contratos, teniendo la compra-venta y teniendo la donación como uno de los principales contratos, incluso el contrato de arrendamiento, que es una de las ramas o una de las subramas de este derecho. Y por último, el derecho de sucesiones, que es cuando esta persona que durante toda su vida transcurrió viviendo en el mundo real y obviamente haciendo relaciones o creando relaciones jurídicas, al morir esa persona, pues obviamente se generan otros derechos, que son los derechos sucesorales, y viene a ser lo que nosotros conocemos como derecho civil 5. Todo esto genera un conjunto de cosas, ¿no?, que nosotros luego vamos a tratar en otro video, que es el tema de la codificación y la recopilación, y ver cómo ese derecho civil, que también nosotros llamamos derecho común, y todas esas normas que emanan de él deben estar enmarcadas dentro de una ley macro. En nuestro país lo conocemos como Código Civil. Te invito a que veas el próximo video donde vamos a hablar de este tema. Muchas gracias.